Lo primero que yo voy a decir es que si se fijan, y esto es para discutir por supuesto, el problema económico, a mi manera de ver, en México y de manera general es en realidad un problema político y en buena medida un problema moral. ¿Se fijaron? Sí es un problema técnico, pero me parece que eso es posterior. El problema es básicamente político. En el artículo que yo escribí para este foro, tenía como objetivo señalar que en el país la lucha política e ideológica de cuál debe ser el proyecto de nación, sobre todo de las clases subalternas, es muy rico en experiencias y casi no lo conocemos, es en primer lugar. Si se fijan en los últimos años, quizás de los años 70, 80 hacia acá, sobre todo, se ha intentado invisibilizar y en ciertos momentos criminalizar la lucha sindical, social, aunque sigue presente como una resistencia ante los poderes fácticos. Ustedes pueden entender con esto que la lucha social no partidista, o sea, la que no está dentro de los partidos políticos, sino en los movimientos sociales, sindicales, populares, no aparece en la televisión ni en los periódicos, salvo como momentos de corrupción y de salvajismo anacrónico para la gran mayoría de la oligarquía de este país. Y es más, la idea es que esos movimientos que son políticos, que son en el fondo también morales, que buscan cambiar esto, de alguna manera para la oligarquía del país deben ser liquidados. Y eso es un problema también. El trabajo que ustedes leyeron muestra de una manera sintética el desarrollo histórico del sindicalismo, de una manera muy general, y también una teorización sobre los movimientos sociales, algunos ejemplos por ahí, y un tema que es muy complejo, que últimamente se ha retomado en las ciencias sociales, que es el tema de la sociedad civil, pero muy poco claro en sus categorizaciones, porque es muy complejo hablar de un término tan especial en un país como el nuestro, tan diverso. En ese documento que ustedes leyeron se sostiene el argumento de que los movimientos sociales contemporáneos en México han sido principalmente producto de la reactivación de la sociedad civil, o sea, de la que no tiene partido político, frente a una sociedad política, o sea, los partidos políticos, autoritaria y sobre todo los usos abusivos del Estado. En el interior del ensayo ustedes verán que hay una especie de reflexión sobre el instrumento de la convergencia, es decir, cómo los sindicatos o los diversos organismos civiles pueden hacerle frente a la crisis, a esta crisis económica, que es en el fondo política, se propone una serie de puntos ahí como para reflexionar, ¿no? Ahora bien, en este momento quiero poner en la mesa a su consideración un punto, y luego seguiré en las otras intervenciones con otros, pero que tiene que ver con la idea de comprender el estado de cosas actual bajo el conocimiento de nuestra historia. O sea, en el artículo que ustedes supongo leyeron, yo planteo la convergencia desde la teoría, pero pensando que es posible que en un frente popular o una acción de masas podría reconocer en experiencias pasadas una posibilidad de transformación del país, aunque efectivamente no estoy aquí yo para proponer una táctica estratégica política, sino más bien para comprender por qué estamos así, por qué no crecemos, por qué hay tanta desigualdad. La vieja pregunta leninista, ¿qué hacer? Me parece que no debe de menospreciar las reflexiones de la filosofía o de las ciencias políticas. Lo que yo voy a hacer un breve análisis político silvestre, rupestre, de algunas de las causas de por qué
esta situación se ha venido agravando en los últimos años. Primero, si ustedes estudian la historia de México, sobre todo la historia contemporánea, ahora que estamos en el bicentenario, la historia del siglo XX principalmente, ustedes pueden ver con paciencia algunas etapas de la historia de México en un librito muy breve que un señor que se llama, pero todavía voy a decir, Arnaldo Córdoba, escribió en los años 80. Hizo un libro con el nombre La formación del poder político en México. Y la pregunta ahí era, ¿cómo se formó este tipo de poder oligarca, presidencialista, autoritario, plutocrático que tenemos actualmente? ¿Por qué? Porque es casi inamovible. ¿Por qué no se puede derribar esas estructuras viejas? Una de las razones, estudiando la historia, es que si tomamos como punto de partida la Revolución Mexicana, podemos ver con claridad que el movimiento campesino y obrero desde Flores Magón, Zapata, Villa, los cuales en ese momento representaban a lo popular, nunca se plantearon la toma del poder del Estado. Para los carrancistas en ese momento, esos movimientos estaban al margen del Estado, como muchos movimientos hoy en día están al margen del Estado. Y si están al margen del Estado, quiere decir que no garantizan ningún cambio social. Y si no garantizan ningún cambio social, no tienen un proyecto de nación. Y si no tienen un proyecto de nación, pues simple y sencillamente nosotros, o sea, los otros, en este caso, la familia revolucionaria, hay que hacerlo. En ese sentido, la Revolución Mexicana trajo un cambio político como ha sucedido, por ejemplo, actualmente. En el 2000 hubo un cambio político, es una alternancia en el poder, pero no hubo un cambio social. Hubo una revolución política, pero no una revolución social. Entonces, este es un factor fundamental, el que los movimientos sociales, civiles, nunca o pocas veces más bien se han propuesto la toma del poder del Estado. Y eso es muy complejo porque entonces desde los años 20, 30, 40 hasta el 2000, que se vino la alternancia, se formó un sistema de partidos de Estado que no ha podido transitar a lo que nosotros hemos llamado la democracia, o queremos ponerle nombre de la democracia. Se erigió entonces una revolución populista que buscó, mediante la reforma agraria que todos conocemos, mejorar la situación de los campesinos sin tierra, y mediante el corporativismo obrero, mejorar la situación de las clases trabajadoras, pero en ningún momento hubo un cambio social. Con ello, si se fijan, si uno estudia la historia, los sectores dominantes, militares, inclusive de la sociedad civil, o sea, entendida aquí como los sujetos de derechos de un Estado, y los políticos de carrera en ciernes, poco a poco dieron la impresión de que en México se había llevado a cabo una revolución de corte socialista, pero los hechos están aquí, que en el 2010 todavía tenemos una clase dominante, el fetiche de la propiedad privada, la sociedad sigue siendo clasista. En México entonces se consolidó de una manera muy singular, es cierto, el paso de un sistema semifeudal a un sistema capitalista. En ese sentido, yo planteo una serie de hipótesis a discutir que tienen que ver con esta pequeña reflexión. Primero, si los movimientos populares en México, desde los Flores Magón hasta los neozapatistas, que nacieron en 1994, no se han planteado la lucha por el poder político, quienes sí se plantean tomar el poder político. Y si no plantean la toma del poder político, las demandas de trabajo, de educación, etcétera, etcétera, seguirán siendo dentro de un sistema que se formó a principios del siglo XX. Segundo, la sociedad civil entendida como un sujeto colectivo que hace uso de sus derechos constitucionales sin minusvalorarlos
valorar por supuesto su acción social, solo ha respondido de manera coyuntural en el movimiento del 68, en el sismo de 1985 y en el pensamiento zapatista de 1994, solo por poner algunos ejemplos. Y en términos electorales ha tenido dos procesos importantes en México, a mi manera de ver: el nacimiento de Acción Nacional en 1939 y el del Frente Democrático Nacional en 1988. Por ello, tercera hipótesis, el régimen autoritario y paternalista se ha conformado a partir de lo que se llamó el colaboracionismo de las clases y la idea de defender un nacionalismo emanado de la Revolución Mexicana. Cualquier otro proyecto siempre quedó descartado, siempre quedó al margen. Desde esta perspectiva, entonces, sería interesante, en mi primera intervención, que reflexionáramos este asunto de la toma del poder del Estado, que es un tema que yo lo invito a reflexionar, no tanto a que pensemos en términos tácticos, políticos, sino más bien, ¿por qué esta sombra que invade los movimientos sociales, a las organizaciones civiles, de solo defender ciertos derechos, pero nunca plantearse la toma del poder del Estado?